Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les presentaremos Repiensa tu modelo de negocios en tiempo de coronavirus. Quien expone es Claudio Pavés, el coordinador general de la fábrica, el programa de emprendimiento de la Universidad Mayor. Vivimos tiempos complejos para la economía y es importante que los emprendedores puedan reinventarse. Eso puede traer muchas preguntas y por eso los invitamos a todos a que dejen sus dudas en la pestaña ubicada al costado derecho de su pantalla y al finalizar su presentación, Claudio Pavés las responderá. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Carla. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Claudio Pavés, yo soy el coordinador general del programa La Fábrica, el cual corresponde al programa de emprendimiento de la Universidad Mayor. Adicionalmente a eso, soy académico de la Design Thinking School, la DISCO de la Universidad Mayor. Entonces, antes de iniciar este webinar, en primer lugar me gustaría poder realizar un sondeo con ustedes. Un par de preguntas, simplemente para poder conocer la audiencia a la cual me estoy dirigiendo y poder reorientar todos los tips y consejos que voy a dar durante la presentación a este público en particular. Entonces, en este minuto va a aparecer en su pantalla. La pregunta es, previo al COVID-19, ¿en qué estado de avance se encontraba su emprendimiento? Puede ser que esté en fase de idea, fase de testeo, o esté vendiendo, creciendo, o quizás estaba tomando una pausa. Por favor, seleccione una opción. Y prontamente se habilitará la respuesta en su pantalla. Vamos a dar un par de segundos más para que todos puedan responder. Vemos que tenemos un grupo bien diverso. Gran parte está en la fase de idea. Algunos están todavía testeando, vemos que tienen un perfil más emprendedor y un buen componente, casi un cuarto, está en este minuto creciendo y vendiendo. Perfecto. O sea, es decir, tenemos un público que es bastante heterogéneo. En primer lugar, señalarles que este webinar se enmarca dentro de una campaña institucional que está lanzando la Universidad Mayor, llamada Estamos Contigo Emprendedores, la cual busca, sobre todo, apoyar a los emprendedores en este difícil momento. Lo hacemos a través de distintas maneras, brindando recursos, acompañándolos en el proceso, pero entendemos como comunidad universitaria no solo los estudiantes, docentes, sino que también apoderados y familia de nuestros estudiantes, de manera que el apoyo sea íntegro para las familias. Ahora, esta campaña la vamos a estar lanzando en primer lugar por nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido, herramientas, generando lives en Instagram, otros webinars también atingentes a emprendimiento y reuniones virtuales con emprendedores de manera de poder aclarar sus dudas puntuales uno a uno. ¿Ya? Prontamente se va a habilitar también la página web de la fábrica. Entonces, repiensa tu modelo de negocio en tiempos de coronavirus. La primera pregunta es, ¿por qué este tema en particular? Es decir, el coronavirus claramente nos impacta en muchos ámbitos, sobre todo en la salud mental de las personas, en la forma en la cual interactuamos entre todos, genera muchos problemas. Entonces, ¿qué hace pertinente este tema en particular? Entonces, antes de definir en primer lugar lo que entendemos como modelo de negocio, me gustaría poder brindar un poco de contexto. El coronavirus viene a romper, a fracturar nuestra realidad, a quitarnos una venda de los ojos y a situarnos en un nuevo escenario que es completamente nuevo para nosotros. Lo que era del pasado atrás quedó y probablemente muchas cosas no volverán a ser lo que eran. Es decir, este nuevo escenario exige que debamos reinventarnos y readaptarnos a las actuales condiciones existentes. No quiero alargarme mucho en esto, pero siento que igual es importante de poder mencionar. Estas son cifras del informe del IPOM que elabora el Banco Central de Chile de forma trimestral, y tenemos acá que las proyecciones de crecimiento que están proyectadas para el 2020 están en un menos 0,2%, es decir, el mundo efectivamente se encuentra en una recesión económica. Bueno, acá en el gráfico aparece que se espera para el 2022 ya volver a estar a los niveles de crecimiento habituales, pero la verdad no sé si, dado que el corte fue en marzo, no sabemos
efectivamente si va a ser así a futuro, producto que Estados Unidos, su economía se ha visto muy golpeada, sobre todo en este último mes. Ahora, no solo hay una recesión económica mundial, sino que también el Banco Central hizo una encuesta a las principales empresas chilenas, cuenta con un gran número de trabajadores, y evaluó las preocupaciones que tienen respecto al desempeño de la empresa en los próximos 6 meses y las expectativas en cuanto a su dotación de personal. Y más del 70% manifestaron que efectivamente van a reducir su personal, ya sea de forma leve o de una forma importante, y gran parte se manifiesta preocupado. Es decir, claramente hay una problemática importante que debemos solucionar. El COVID-19 ha impactado en gran medida a la economía, no solo en el aspecto sanitario, sobre todo el rubro que se ve más impactado hoy en día es el retail, el turismo, el transporte, el entretenimiento. Y claramente no todas las pymes tienen la espalda financiera para poder soportar estos meses tan duros. O sea, es decir, muchos probablemente mueran en el intento. Entonces acá me gustaría poder hacer una segunda pregunta, que va a ser la última de esta presentación, que también va a aparecer en sus pantallas. Actualmente, ¿cómo definiría la probabilidad de cierre de su emprendimiento? La cataloga como muy probable, baja probabilidad, igual probabilidad de siempre, alta probabilidad o muy alta probabilidad de cierre. Me gustaría que por favor seleccionaran una opción y podamos contrastar estas cifras con las que plantea el IPOM. Vamos a dar un par de segundos más. Ya. Vemos que efectivamente no hay muy alta probabilidad de cierre, pero al menos sí parte del 60% se centra entre las mismas probabilidades de cierre de siempre y altas, ¿ya? Y baja probabilidad. Es decir, en este escenario actual, para el tipo de público con el cual y el tipo de emprendimiento que estamos abordando, quizás el riesgo de quebrar no es algo tan importante como podría ser en otro contexto. Entonces voy a seguir avanzando. Y toda esta sensación, todo esto que está pasando finalmente con el COVID genera una sensación de incertidumbre, angustia. Como les decía, no todas las pymes tienen la espalda financiera para poder soportar estos meses. Entonces, finalmente acá la pregunta es, ¿cómo podemos navegar en esta incertidumbre y no morir en el intento? Y ahí es donde vienen los modelos de negocios. Un modelo de negocio se entiende como una descripción racional de cómo una organización, empresa, emprendimiento crea, entrega y captura valor. Es decir, detalla de forma integral todos los componentes de una empresa, pero siempre define al menos 4 elementos que son básicos. ¿Qué venderé? ¿A quién lo haré? ¿Cómo lo haré? Y finalmente, ¿cómo generaré ingresos? Ahora, el modelo de negocio nos permite tener una visión global de lo que es nuestra propuesta, ¿ya? De forma de poder generar aspectos de innovación. Muchas veces cuando queremos innovar, ser creativos en lo que nosotros ofrecemos, nos centramos solamente en el producto o quizá en la difusión de redes sociales. Pero la verdad es que el negocio, el emprendimiento tiene otros bloques que si lo miramos en su magnitud, realmente podemos generar una propuesta diferenciadora. Por ejemplo, el modelo de negocio no es solo el cómo la empresa se percibe a sí misma, sino que también integra la visión del cómo el usuario nos percibe a nosotros. Y por ejemplo, aquí tenemos a Corner Shop. Corner Shop, que antes del COVID-19, ellos tenían una propuesta de valor que básicamente se centraba en la comodidad, ir a dejarte el pedido del supermercado a la puerta de tu hogar, y en la calidad, una aplicación que estaba muy bien desarrollada, que tenía un listado de productos que recientemente habías comprado, que te devolvían el dinero si es que ellos llegan tarde. Pero después de toda esta situación y lo complejo que ha resultado ser ir al supermercado a comprar, sobre todo por riesgo de contraer o infectarse, es que Corner Shop, dentro de la propuesta que entrega ahora, es seguridad. Establece una serie de medidas higiénicas justamente para resguardar la salud de los consumidores. Entonces, el modelo de negocio es algo que es amplio y que es dinámico, está constantemente cambiando y hay que estar siempre mirándolo, rediseñándolo, adaptándolo a las condiciones actuales del medio.
Ahora, existen muchas formas de trabajar o generar estos modelos de negocios. La principal herramienta que les quiero mostrar ahora es la de Alexander Osterwalder, que se llama Generación de Modelos de Negocio y que se plantea así en su libro. Ahora, lo que plantea es que tenemos, los modelos de negocio los trabajamos con un lienzo. Este lienzo se compone de 9 bloques, que son los que están aquí. Propuesta de valor, segmento de clientes, relación con los clientes, qué canales, cómo genero ingresos, qué actividades claves debo realizar, qué recursos debo contar, qué socios claves debo generar y la estructura de costos. Es decir, como les mencionaba, el aspecto global de todo lo que significa un emprendimiento. Ahora, esta herramienta es extremadamente versátil. Por ejemplo, puedo construir un lienzo que represente mi actual emprendimiento, es decir, cómo actualmente yo concibo la empresa y después cómo planeo evolucionarla hacia el futuro. Es decir, elaboro dos, el lienzo del presente y el lienzo del futuro, que me ayudan a definir aspectos de planificación estratégica que son claves para todo emprendimiento, es decir, misión y visión. Ahora, no solo esto, sino que si nosotros cortáramos por la mitad este lienzo y nos quedáramos solo con la parte derecha, donde está la propuesta de valor, segmento de clientes, canales y tipo de relación, lo podemos asociar a una fase más creativa, más de conexión y empatizar con ciertos sentimientos, deseos, necesidades de un usuario específico. Y el lado izquierdo, por el contrario, que ve la parte de recursos, actividades, socios y costos, que es con la fase más analítica del modelo de negocio. Ahora, siguiendo esa misma división, la parte derecha es decir que tiene una mirada hacia afuera, hacia el mercado, y la parte del lado izquierdo corresponde a una visión interna, es decir, hacia la empresa. También responde preguntas que son claves para todo proyecto. El qué, a través de una propuesta de valor, para quién está dirigido, el cómo lo voy a hacer y finalmente cuánto me va a costar. Ahora yo también lo puedo dividir en la parte superior y la parte inferior, que la parte superior analiza todo el proceso y la parte inferior todo lo relacionado a las finanzas. Se puede trabajar de forma muy visual, es decir, y esto funciona muy bien con equipos creativos y sobre todo cuando es primera vez que trabajamos en esta metodología. Es muy útil, fomenta mucho el diálogo, la discusión. Sin embargo, hay distintos estilos, así como está esta forma visual, también está mi forma, una forma más escrita, que a mi gusto todo tiene un pro y un contra. El contra es que realmente no es tan visual, no es tan ameno, pero por otra parte, a diferencia de los dibujos, no se presta para doble interpretación cuando algo está bien definido. Entonces eso es justamente lo que queremos lograr. Para poder generar este entendimiento global de lo que significa el modelo de negocios para todos dentro de la organización, es importante que no se preste para dobles interpretaciones. Así que esta es la forma que vamos a estar trabajando durante este webinar. Ahora, ¿cuál es la idea? Es que durante este webinar usted también pueda trabajar. Muchos decían que estaban en la fase de ideas. Era, si no me equivoco, era como cercano a un 30%, un 20%. Entonces, aprovechemos que están justamente en esa etapa para trabajar el cómo sería el modelo de negocio de su emprendimiento. Entonces, yo les aconsejo que si es posible, que los que tengan un papel y un lápiz en la mano, vayan tomando nota de los aspectos fundamentales. Vamos a ir dando ciertos espacios durante la presentación para que vayan completando y así al término puedan tener su primer borrador de su propio modelo de negocios. Ahora, este modelo de negocio se completa de la siguiente manera. Partimos por el lado derecho. Es decir, primero identificamos a nuestro segmento de clientes. ¿Quién es la persona a la cual queremos resolver sus necesidades, sus problemáticas? Después, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor en relación a eso? ¿Qué tipo de relación quiero mantener con mi cliente y finalmente qué canales voy a emplear para generar esta relación? ¿Y cómo voy a generar ingresos? Después, se analizan las actividades, los recursos, los socios y finalmente la estructura de costos. Entonces vamos a partir por el primer bloque, que es segmentos de clientes. Acá existen 5 opciones distintas. Está el mercado de masas, el mercado de nicho, el segmentado, diversificado y multilateral, y voy a ir explicando cada uno de estos. Por favor, seleccione y elija una que usted siente que representa a su emprendimiento.
Por ejemplo, el mercado de masas es un producto que es un commodity, que no tiene realmente una gran diferenciación con respecto a otro. Apuntan a un mercado masivo porque es un producto de primera necesidad, como podría ser, por ejemplo, el petróleo, el cobre, ¿verdad? Por otra parte, tenemos un mercado de nicho que sería totalmente lo contrario a un mercado de masas, es decir, es un grupo súper acotado de personas que tienen ciertos rituales, que tienen cierto lenguaje, que quieren ser contactados a través de ciertos canales muy específicos. Este tipo de segmento requiere un alto conocimiento finalmente de quién es nuestro cliente y estar constantemente diseñando para esa persona, como lo que podría ser el caso, por ejemplo, de los coleccionistas, en la industria del cómic, el ajedrez, entre otras. Ahora, esto es cuando tenemos un segmento, pero ¿qué pasa cuando tengo más de uno? En este caso tengo dos, o quizás más. Ahí hablamos de que tenemos un segmentado, es decir, tengo varios segmentos que tienen necesidades muy similares entre ellos y que por lo tanto no justifica una propuesta de valor diferente. Puede ser parte de la misma, un poco adaptada. Ejemplo, bancos que brindan distintos productos bancarios, por ejemplo, tarjetas, y que los van clasificando o van segmentando en función del ingreso que reciben estos clientes. Entonces, si bien la propuesta es similar, algunos le ofrecen tarjetas de distinto color, quizás acumulan un poco más de puntos, algún otro beneficio, pero es más o menos lo mismo. Distinto es el diversificado, que cuando también tengo más de un segmento, pero tienen necesidades muy distintas unos de otros y por lo tanto sí se justifica una propuesta diferenciada. Como por ejemplo podría ser el caso de las aerolíneas, que tienen una categoría primera clase o business, y finalmente también tengo una categoría de low cost o turista, que básicamente cada una tiene servicios distintos, comidas distintas, una forma y trato diferente. Por último, tenemos los negocios que son multilaterales, que generalmente funcionan mucho con aplicaciones. Por ejemplo, Rappi, Uber. ¿Y por qué? Porque acá en el modelo multilateral yo tengo más de un segmento, pero necesito ambos para que mi modelo de negocio funcione. Y tengo que darle una propuesta de valor específica para cada uno. Por ejemplo, en Uber necesito choferes que manejen, pero también necesito gente que solicite Uber para desplazarse. Rappi, necesito gente que pida productos, pero también personas que lo despachen. Lo mismo sucede con las tarjetas, por ejemplo, de crédito. Necesito personas que paguen con tarjetas de crédito y también necesito locales que acepten la tarjeta como medios de pago. Ambos grupos son necesarios para que mi propuesta funcione. Eso es un negocio multilateral. Entonces, ahora en este espacio me gustaría que seleccionara una categoría, es decir, o mercado de masas, nichos, segmentado, diversificado, multilateral. Elija una y después defina, ¿este segmento corresponde a una persona o corresponde a una empresa? Si es segmentado, por ejemplo, puede ser que esté apuntando a una empresa y a un consumidor también, una persona. Después, como tengo una gran masa de personas, y yo quiero optimizar, digamos, el retorno que genera mi gasto en marketing, es decir, cada peso que yo gaste, ojalá en difusión, me genere un retorno. Entonces, como los recursos son limitados, lo que queremos hacer es poder segmentar nuestros clientes de manera de apuntar realmente a la persona indicada. Entonces, podemos segmentar por atributos que son cuantitativos y atributos que también son cualitativos. Aspectos como nivel socioeconómico, geográfico, etario, por sexo, son bastante comunes. Pero también podemos clasificar, por ejemplo, por la disposición a o ciertos comportamientos, digamos, o creencias asociadas, ya que son aspectos más cualitativos, como les mencionaba. Entonces, una vez definido esto, va a estar la presentación, van a poder acudir nuevamente al webinar. Es importante, y esta es una herramienta complementaria a lo que le estoy presentando acá, que se llama mapa de la empatía. Es decir, una vez que identifiqué cuál es mi segmento, colóquenlo en el centro. Cuando hablan que el cliente está en el centro, a esto se refiere. Ese cliente, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que dice o hace? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que piensa o siente?
cuáles son sus esfuerzos y cuáles son los resultados que esta persona busca, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos. Una vez que tenemos este mapa de empatía construido, realmente podemos hablar que lo hemos logrado poder empatizar un poco más con nuestro cliente. Entonces sabemos que lo que viene a continuación le va a hacer mucho más sentido, que es la propuesta de valor, que corresponde al bloque número 2. Acá tenemos distintas opciones. Una de ellas es competir por precio. Por ejemplo, Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato. Ahora, esta es una estrategia que tiene pros y contras. El contra es que es un océano rojo, es decir, que la competencia se desangra entre ellos para poder obtener una leve diferenciación por sobre el otro. Y cuando se compite por precio, gana el que realmente sea el que tenga el precio más barato, lo cual es... va en contra o en desmedro de los emprendedores, porque ellos, digamos, no cuentan con una economía en escala. Una economía en escala es, yo puedo comprar mucho, entonces finalmente mi producción es más barata. En este caso, los emprendedores no se pueden dar ese lujo muchas veces de competir por precio, pero sí lo pueden hacer por diferenciación. Y cuando compiten por diferenciación, el precio a veces no es tan relevante como uno podría pensar. Sin embargo, dado el actual escenario económico en el que estamos, es bueno tener siempre una mirada sobre el precio, al menos que los precios sean lo más competitivos posibles. Otra forma de propuesta de valor es la novedad, que es decir, que satisfacen necesidades que el cliente en un principio no percibía. Nos pasó a todos con los teléfonos inteligentes. Antes, ¿quién iba a pensar que necesitábamos un teléfono touch? Pero desde que sale el primer teléfono touch ya es como una necesidad de primer nivel para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que genera la novedad. O el hecho de que un celular, por ejemplo, tenga muchas cámaras y permite tomar fotografías realmente con un zoom impresionante. Son necesidades que se van generando a medida que ciertos productos se van lanzando al mercado. En general, es complejo competir por novedad, porque es crear algo desde cero. Pero también puede tener algún atributo innovador. Calidad. Cuando cerramos que un atributo es muy valorado por el cliente y finalmente destaca de la competencia. Y acá, si es que ustedes tienen, por ejemplo, productos ligados, o emprendimientos ligados al rubro alimentario, la calidad nutricional es un factor que podría ser también una ventaja para diferenciarse de la competencia, dado que quizás no tengan sellos, dado que trabajan con alimentos que son orgánicos, que trabajan con certificados gluten free, animal friendly, por ejemplo. Es decir, tiene un aspecto de la calidad que realmente los diferencia de la competencia. Puede ser que simplemente haga las cosas más fáciles y apuntar por la comodidad, como lo hace Corner Shop hoy en día. Piensa en toda la cadena logística, desde que tengo que ir a comprarlo, desde que tengo que transportarlo, desde que tengo que montarlo en mi hogar, o quizás que tengo que consumirlo, prepararlo, almacenarlo. ¿Cómo puedo en alguna de esas etapas hacer la vida más simple al usuario? Y él va a estar muy dispuesto a poder pagar por esto si realmente le genera un dolor. Puede ser que también queramos competir por la marca o el estatus, es decir, generar un deseo, una sensación de exclusividad de nuestros productos. Acá puse una foto, bueno, está bien, uno asocia generalmente marca de estatus a marcas de lujo. Pero muchos artistas, por ejemplo, lo que hacen es trabajar con ediciones limitadas, es decir, a sus cuadros le ponen un número, una serie que va, por ejemplo, del 1 al 50 y no realizan más copias que esa. Entonces, efectivamente es una obra que es exclusiva. Son pequeños tips, son pequeñas estrategias, pues son formas de poder generar esa sensación de exclusividad. Ahora, cuando estamos atacando a marca y estatus, no hace mucho sentido competir a la vez por precio, ¿ya? Porque son estrategias completamente distintas. Cuando uno compite por marca de estatus es por diferenciación por lo general. Puede ser que simplemente mejoremos el desempeño de un producto, o el desempeño de un servicio o bien de una actividad. Pasaba mucho en la industria de los computadores hace algunos años atrás. Competían por quién tiene el mejor procesador, quién tiene la mejor tarjeta de video, el mejor disco duro. Pero hoy en día ya los computadores han migrado hacia otra área, que se los voy a mostrar a continuación, pero no son solo productos los que compiten por desempeño, sino que también pueden ser alimentos, parte o sus propios emprendimientos. Por ejemplo, lo hace Gatorade. Mejora el desempeño de una actividad física. Red Bull mejora el desempeño de una actividad académica, por ejemplo.
o una bebida que sea en base a miel, jengibre, mejora el desempeño del sistema inmunológico, no sé. Realmente el desempeño da para mucho, sobre todo en el área de los suplementos deportivos. Reducción de riesgo. Minimizar al máximo la probabilidad que algo ocurra. Es lo que ofrece el alcohol gel, por ejemplo. El que se puede utilizar cuando no me puedo lavar las manos para eliminar el coronavirus y así disminuyo mi riesgo de contagiarme. ¿Qué otros podrían ser, por ejemplo, reducción de riesgo? Seguros, alarmas, mantenciones de equipos, ascensores, por ejemplo, son todos aspectos que van en función de disminuir que un hecho suceda. Piense todos los riesgos que genera el coronavirus. ¿Qué medidas podríamos aplicar justamente para reducir ese riesgo? Han habido muchas iniciativas y la Universidad Mayor también ha estado a través del Protolab generando máscaras de protección facial en impresión 3D que está donando y regalando a hospitales y centros de salud como parte de su propuesta. Entonces, ¿qué puede hacer usted con ello? También podemos contribuir a la reducción de costos. Es decir, existen algunas aplicaciones que se instalan en el celular y la cual me permiten gestionar de manera eficiente mis finanzas personales. La aplicación puede tener un costo, 1.000, 2.000 pesos, pero finalmente la ayuda económica que generan es mucho mayor. Entonces, no quiero que acá lo confundamos con precios. Precio es simplemente ofrecerlo a un precio bajo. Reducción de costos es ayudar a que tu cliente gaste menos o gaste de manera más inteligente. Diseño. Y cuando hablamos de la industria de los computadores, a esto migraron después de estar compitiendo por desempeño. Se dieron cuenta que el mercado había cambiado, que valoraba mucho más aspectos que eran intangibles, más que aspectos tangibles como tarjeta gráfica u otras cosas. Entonces, el diseño pasó a ser una propuesta muy importante hoy en día, sobre todo para los microemprendedores. El diseño es una propuesta que sí o sí deberían ustedes considerar, al menos dentro de su propuesta de valor. ¿Y por qué? Lo vemos, por ejemplo, con uno de los emprendimientos que nosotros estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales, que es Condimentame. Ellos juegan con el concepto de la química, la tabla de composición química, para vender a niños, ¿verdad? Packs que se vienen completos, vienen con un formato muy, muy bonito, también trabajan con materia prima ecológica. Entonces, la propuesta visual, el packaging, el envase, el diseño que le apliquemos a cada uno de estos productos, genera ciertas sensaciones que van más allá de lo consciente en el usuario, ¿verdad? Y que incluso estarían dispuestos a pagar un poco más por este envase o este producto que se ve superior. Customización o el trabajo hecho a la medida del cliente también es una forma de competir. Es una forma muy efectiva. Sobre todo, por ejemplo, consultoras, servicios, por ejemplo, de asesorías médicas, nutricionales online, buscan eso, adaptar un plan a las necesidades específicas del cliente. Y esto también se puede trabajar con emprendimientos. Por ejemplo, carta astral. Ya muchas personas les gusta esta temática y hay empresas que te entregan con tu nombre, en el minuto que tú naciste, el día, cómo están las estrellas alineadas en ese minuto y te entregan un reporte y tú puedes colgarlo finalmente en tu casa. Está hecho a la medida, ellos tienen todo este servicio automatizado, pero está hecho a la medida del cliente. También se puede trabajar con estos tres elementos, por ejemplo. Tenemos un bonsai, pita y etiquetas. Hay empresas que se dedican a colgar etiquetas en este bonsai como si fuese un árbol genealógico. Entonces, ponen todos los nombres de la familia y finalmente venden un bonsai con tu carga familiar. Entonces, es un regalo que es muy simbólico, es muy bonito. Entonces, lo que quiero apuntar con esto que la customización es una estrategia muy de alto impacto y que solamente depende del concepto. Si ustedes trabajan y crean un buen concepto, son capaces de generar cualquier programa a la medida que el cliente también estaría dispuesto a comprar.
Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Dentro de este listado que les detallé de la propuesta de valor, tenemos que elegir máximo 3. O sea, ojalá 2, ya, pero máximo 3. En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con el alcohol gel. Para el alcohol gel, yo seleccioné precio y reducción de riesgo. Entonces, una vez que yo selecciono esos dos, yo redacto una pequeña propuesta de valor, que es alcohol gel, detallo el qué, más económico y efectivo contra el coronavirus, que habla de la reducción de riesgo. Entonces, yo elijo 2 categorías, ojalá, y lo llevo a una pequeña declaración. Y esa es mi propuesta de valor. Relación con el cliente. Hay distintos tipos de relación. Está la asistencia personal, dedicada, autoservicio, servicios automatizados y co-creación. El tipo de relación, cuando nosotros decimos que queremos tener una relación personal, es cuando hablamos, por ejemplo, de un ejecutivo del banco. Es una persona que trabaja con una cartera de clientes, ¿ya? Que puede ser muy amplia o puede ser quizás bastante acotada, pero es más de uno. A diferencia, por ejemplo, de lo que sería una asistencia personal dedicada, como es el caso, por ejemplo, de grandes empresarios, como sería en este caso Andrónico Luksic. El ejecutivo, ¿quién es la persona que maneja las finanzas de Luksic? No creo que esta persona esté con otro cliente que no sea él. Entonces, a eso hablamos de que tenemos una asistencia personal dedicada. Es decir, cuando en su empresa quizás tienen un cliente que es tan importante y genera gran parte de los ingresos que ustedes tienen, entonces es muy bueno quizás como estrategia de retención tener una persona dedicada a esta empresa. Autoservicio. Lo hemos visto que se implementa cada vez más en instituciones de retail, en supermercados, en servicios, por ejemplo, buffet de comida, en el cual el cliente se atiende a sí mismo. Tenemos servicios automatizados, es decir, que todo es a través de una plataforma. Es como lo que sucede con Netflix o HBO Go. Yo no interactúo con las personas de ahí. Nunca he chateado, nunca he visto algún trabajador de acá, pero sí toda la interacción o relación que yo genero con esta empresa es a través de esta plataforma. Entonces, eso es lo que me refiero con servicio automatizado. Si ustedes están lanzando, por ejemplo, una app y toda la comunicación se centra a través de esa app, es un servicio automatizado. También podemos tener un tipo de relación de co-creación, es decir, son los usuarios los que generan contenido que a mí me sirve como empresa para poder difundir, como lo hace, por ejemplo, Wikipedia o lo hace Twitter. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seleccionar máximo 2 categorías por cada segmento del cliente. Cada segmento, sobre todo si es diferenciado, perdón, si es diversificado, que era más de uno, y que con necesidades muy diferentes. Entonces, que claramente cada uno de estos segmentos va a tener un tipo de relación diferente. Canales. Acá tenemos que permitir 5 cosas. Cómo conoce el cliente mi propuesta de valor, cómo la evalúa, cómo la compra, cómo la entrega. La puede conocer a través de redes sociales, influencer, prensa escrita, radio, un ejecutivo comercial. Acá está el caso de Marcelo Guital. Marcelo Guital es el emprendedor que le vendió agua a la Coca-Cola. Marcelo Guital lo que hizo fue la botella de Benedictino la entregó o la dejaba en la basura finalmente de hoteles, de restaurantes y de casas del sector oriente en este lugar, y se preocupó principalmente de la estética de la botella. Entonces lo que buscaba era que el vecino dijera, mi vecino está consumiendo Benedictino, entonces no debe ser tan mala. Y así comenzó, se dio a conocer de esa manera. Y después ya empezó con un marketing un poco más agresivo cuando contaba con financiamiento para ello. Evalúa. ¿Cómo evalúa mi propuesta? Ya me conoció, ahora quiere saber más. Lo hace a través de las redes sociales, teléfono, página web, a través de un ejecutivo comercial, email, a través de una sucursal, una tienda física o bien una aplicación. Ahora, ¿cómo le vamos a permitir comprar? ¿Va a ser una sucursal propia o una sucursal de terceros? ¿Va a ser a través de mi propia página web, el cual tiene un carrito de compras, o a través de un tercero? Y finalmente una aplicación. Ahora,
debido al COVID, sí o sí lo que debemos hacer es facilitar todo lo que tenga que ver con la compra y delivery, ¿ya? Y para ello siempre hay aplicaciones que vamos a estar viendo, justamente lo podemos conversar después en la parte de preguntas, pero que me ayudan justamente a poder gestionar esta compra, finalmente que se haga a través de tarjetas, por ejemplo, y yo no me tenga que preocupar de ello. Mire, el delivery va a ser propio, va a ser de un tercero, se va a entregar de forma presencial en la sucursal, o bien corresponde a una aplicación y todo se hace a través de la plataforma digital y por lo tanto no hay un delivery. Son aspectos que tenemos que considerar. Y postventa, siempre evalúe el desempeño de su negocio. Es súper importante, siempre es mucho más fácil poder retener a una persona que captar una nueva. Generalmente los costos de captación, es decir, todo lo que yo gasto en marketing para que una persona me compre, generalmente es muy alta. Es mucho más alta que si yo mantengo, retengo y genero fidelidad de un cliente, y generalmente lo que hago es aumentar el volumen por compra y aumentar el número de compras. ¿Ya? Entonces el servicio postventa es realmente clave y es lo que siento que Corner Shop se ha distinguido en forma brutal en el mercado nacional, porque Corner Shop lo que hace es te devuelve el dinero si es que ellos se demoran más del tiempo que prometen y ni siquiera necesitas alegar o llamar a un número, lo hacen de forma automática. Eso es un buen servicio postventa. Entonces lo que deberían hacer para estos 5 componentes de conoce, evalúa, compra, entrega y postventa, definir máximo 3 canales por cada una de estas categorías. Fuentes de ingresos. Puedo generar ingresos de distintas formas. Puedo vender un producto, que es lo que conocemos como venta de activos. Puedo cobrar por uso. Puedo generar una tarifa de suscripción, vender una licencia, honorarios de corretaje, prestar o arrendar algo. Muchos emprendedores y probablemente muchos de ustedes actualmente se encuentran vendiendo productos. Yo les aconsejo que dejen de vender la captación, favorezcan la retención, como les mencionaba. Entonces, ¿qué pueden hacer? Apuntar por una tarifa de suscripción, como lo hace, por ejemplo, la CAF, el Club del Amante del Vino, que todos los meses me llega a mi domicilio 2 botellas de las que yo elija, de las que ellos seleccionan, pero yo defino si que son reserva, gran reserva, pero me llegan 2 junto a una revista. Entonces, es una forma de generar un ingreso permanente mensual. Entonces, ¿qué hago? Básicamente, selecciono varias categorías y genero una forma de ingreso. Acá hay un ejemplo y hay un ejercicio que es muy útil, que llama el ejercicio de la vaca. Imagínense que a todos ustedes ahora les regalo una vaca y les digo, generen ingresos con ella. El peor emprendedor me va a decir, bueno, yo la mato y la vendo por parte. Pero quizás el emprendedor un poco más habilidoso me diría, perfecto, entonces voy a vender la leche, la voy a ofrecer como para reproducir más vacas. El emprendedor creativo va a decir, voy a hacer vaca terapia, quizás como forma de relajación, entre muchas otras cosas que se nos podrían ocurrir. ¿Ya? Su negocio es una vaca. ¿Cómo puede generar ingresos? De distintas maneras. Por favor, piense fuera de la caja. Actividades claves. Mi actividad clave yo las puedo resumir en actividades de producción, en actividades de solución de problemas, en actividades de actualización de plataformas, en actividades que están ligadas a la venta, actividades que están ligadas al marketing, por ejemplo. Pueden haber muchos tipos y categorías de actividades, estos son solo algunos ejemplos. Pero en definitiva, ¿qué actividades son las más relevantes de su negocio? Por ejemplo, quizás una actividad importante para mí sería el delivery, estar evaluando constantemente el servicio postventa. ¿Qué actividad? La actividad ligada a la producción, actividades ligadas al marketing. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Detallar las actividades en orden jerárquico, de la más importante a la menos importante. También tenemos recursos claves. Y acá es súper importante que, como ya estamos en el lado izquierdo, veamos todo lo que hemos puesto o escrito en el lado derecho, de manera de poder nosotros determinar qué recursos claves necesitamos o
o requerimos contar justamente para brindar esta propuesta de valor. Pueden ser recursos físicos, pueden ser recursos intelectuales, recursos humanos, financieros, permisos o certificaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer? Detallar los 5 recursos relevantes más importantes en orden jerárquico y luego categorizarlos. Debería al menos contar con varias categorías dentro de esto. Por ejemplo, recursos físicos, necesito cierta materia prima, necesito cierta máquina, necesito cierta infraestructura. Intelectual, necesito quizás cierta licencia, necesito quizás ciertos derechos de propiedad intelectual. Recursos humanos, necesito una persona que trabaje específicamente en un área determinada. Recursos financieros, necesito capital para poder trabajar, necesito finalmente inversionistas, acceso a crédito, permisos, es decir, sobre todo los que trabajan con acá, por ejemplo, con alcoholes, alimentos, hay normativas que restringen la venta de estos productos. Entonces podríamos utilizar esto. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero es que necesito un lugar físico para producir alimentos. Hoy en día existen cowork de alimentos, es decir, que usted puede arrendar por hora, ya ciertos días en la semana. Usted centra toda la producción en estos cowork y centra toda la producción en ese horario en particular. Y dado que el cowork cuenta con resolución sanitaria, todos los productos que se elaboren ahí también cuentan con resolución sanitaria. ¿Ya? Entonces es una forma de poder contar con esta resolución sanitaria sin invertir gran capital en infraestructura. Socios claves. Cuando busco formas de generar socios, es porque ellos me ayudan en mi optimización, me generan economías de escala, es decir, compro más barato, me permiten reducir el riesgo de que algo suceda, me permiten adquirir un recurso o una actividad de la cual yo no tengo acceso, o bien yo lo utilizo como forma de querer posicionarme en la industria. Entonces aquí lo que debiésemos hacer es definir 5 aliados claves en orden jerárquico, del más importante al menos importante. Retomando, resulta muy simple de entender con emprendimientos del rubro alimentario. ¿Qué aliados clave usted podría tener? Por ejemplo, aliados que estén ligados, que le den credibilidad desde el punto de vista nutricional. El INTA, el colegio de nutricionistas, quizás el colegio médico. Otro aliado podría ser mis proveedores de materia prima, proveedores de marketing. Quizás algún sponsor, algún patrocinador importante, alguna marca de renombre que solo su imagen o su marca le dé peso finalmente a mi propia propuesta de valor. ¿Cómo podemos generar sinergia? ¿Cómo podemos disminuir nuestros costos a través de generar estas alianzas claves? Pero ojo, no puedo externalizar lo central de mi negocio, lo que se llama el core, ¿ya? Aquello que es esencial de su propuesta de valor tiene que estar dentro de la empresa. Aquello que no es necesario lo podemos externalizar, donde otros son mejores que nosotros en ello. Y finalmente, estructura costos o costes. Acá tenemos 2 tipos de costos. Están los costos fijos y los costos variables. La diferencia entre fijo y variable va a depender de si varían en función del volumen de producción. Los costos fijos son, por ejemplo, remuneraciones, arriendo. Si yo produzco 1 o produzco 1000, esos costos se van a mantener exactamente igual, distinto a los costos variables, como por ejemplo, servicios básicos, materia prima, packaging, delivery, comisiones variables a trabajadores por cumplimiento de metas. Es mucho mejor, ¿y por qué digo que es mucho mejor que trabajen con costos variables que trabajen con costos fijos? Los costos fijos para los emprendedores que están recién surgiendo, que no tienen, digamos, un flujo de caja, no tienen una liquidez suficiente, finalmente se ven muy comprometidos realmente con la soga al cuello de todas las obligaciones financieras que tienen que estar pagando todos los meses. Pero si lo llevaran a costos variables, van a tener ese costo, pero a la medida que produzcan, y van produciendo, obviamente, a la medida que también van vendiendo. Entonces yo les aconsejo que traten de migrar de costos fijos a costos variables. Entonces,
detallar 3 costos fijos y 3 costos variables más significativos en el orden jerárquico, de mayor a menor. Entonces ya en este minuto hemos logrado poder trabajar los 9 bloques del lienzo. Ya tenemos una visión global de lo que significa trabajar un modelo de negocios. Claramente hay otras metodologías, hay otras herramientas que nosotros podemos seguir potenciando y trabajando. Como les mencionaba, nosotros vamos a estar compartiendo parte de estas metodologías en nuestro Instagram de la fábrica, @lafábrica.UM, donde nos pueden seguir, y prontamente también habilitaremos la página web, donde estaremos compartiendo más recursos, más herramientas y calendarios de próximos webinars, también atingentes a emprendimiento. Entonces yo ahora doy la palabra a Carla, para que podamos iniciar este ciclo de preguntas, posibles inquietudes que ustedes podrían tener. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado. Una es de Natalia Castro, quien dice: ¿cuál de los criterios de segmentación, en tu opinión, son los mejores para productos de nicho? Es que, bueno, es una buena consulta. Al tratarse de un segmento de nicho, eso ya es una forma de segmentar. Es decir, tenemos que analizar, dentro de este mercado de nicho, ¿tenemos más de un usuario? Y que analice qué productos estoy actualmente ofreciendo. ¿Podrían estos productos orientarse a más de un usuario dentro de este nicho? Si la respuesta es no, porque no justifica una propuesta diferenciada, dado que las necesidades entre estas personas son muy similares, lo que aconsejo netamente trabajarlo como mercado de nicho. Esa es la segmentación. Es un mercado de nicho. Pero, ¿cómo voy a filtrar las personas que pertenecen a este segmento? Es lo importante que definas. Es decir, te vas a centrar solo en una región, o quizás va a brindar un servicio amplio y quizás la ubicación geográfica no es un criterio para ti, pero sí lo sería, por ejemplo, un rango etario, entre otras opciones que puedes barajar. Perfecto. Carlos Costa pregunta: hola, se habla solo de venta de productos, pero muchos emprendedores entregamos servicios. ¿Qué consejos les darías? De hecho, a mí me encantan los servicios. Eso es algo personal. Yo prefiero mucho más los servicios que los productos. ¿Y por qué? Y qué bueno que agradezco la pregunta, porque los servicios son muy buenos para los emprendedores que están iniciando, dado que el costo es cero. O sea, puedo generar algo a partir de un gasto, una inversión mínima, ¿ya? A diferencia de un producto. Pero es importante que se estandarice o se generen protocolos de atención en el servicio, y eso es lo que yo te sugiero. Un servicio, así como es muy fácil de crear, también resulta muy difícil de poder medir y de mantener o de fidelizar a la gente en el tiempo. Entonces, mide y constantemente todo lo que haces. Pide retroalimentación de tu cliente. Premia a tu cliente por responder. Y por último, si es que tú fallas, retribuye a tu cliente. Es mucho más fácil la estrategia de retención que la de captación. Pero yo creo que servicios aplica exactamente igual que un producto. Es decir, el modelo de negocio se trabaja de la misma manera. Pero ten ojo, como decía, en los canales, sobre todo el área de postventa. Muchas gracias. Diego Miquel dice: yo tenía un profe que me indicaba que en los costos era necesario detallarlos todos siempre. ¿Es así? Sí, es que el modelo de negocio es una herramienta que es muy amplia, es muy genérica, pero por un tema de tiempo y para no hacer esta presentación realmente tan compleja, no lo mostré. Pero efectivamente, por ejemplo, con los proyectos que incubamos en la universidad, a medida que trabajamos el modelo de negocio, estamos trabajando y aplicando otras herramientas complementarias. Entonces, efectivamente, tiene razón el profesor de emprendimiento. Es decir, yo puedo determinar o generar, incluso si eres ingeniero, puedes armar flujos de caja con lo que tú supones que va a ser una venta futura.
un movimiento futuro de capital. Entonces, efectivamente, es posible hacer ese ejercicio y una vez que tú lo haces, puedes traspasar a tu lienzo cuáles son los costos fijos y variables más significativos, ¿ya? Pero eso no es un ejercicio que resulte fácil para todo el mundo. Así que por eso que en esta presentación lo omití, pero también es posible trabajarlo de la manera que señalaba. Muchas gracias. Luis Arevalo Gaete dice, tengo entendido que toda pyme tiene una durabilidad, una fecha de vencimiento. ¿Qué tan cierto es esa opinión o de qué forma se puede revertir? También es una muy buena consulta. Efectivamente, las pymes tienen pros y contras, así como las startups. Hay una diferenciación que me gustaría hacer. Cuando hablamos de pyme, corresponde a una definición que está en función de la venta y del número de trabajadores. Tiene una durabilidad, va a depender netamente de su propio emprendimiento, es decir, cuán realmente conozca al cliente y cuánto está constantemente reinventando su modelo de negocio para ir adaptándose a las nuevas tendencias. El tiempo que usted permanezca en el mercado va a depender de cuán adaptable realmente sea usted. Yo creo que quizás el que debería tener una vida más limitada, más que una pyme, es una startup. Porque una startup, a diferencia de una pyme, es también un modelo de negocios, pero que tiene un nivel de incertidumbre mayor, ya que hay aspectos que todavía no se han validado con el cliente, con la industria, que no se sabe si son factibles aún, y que tiene un modelo de escalamiento, o decir, de poder internacionalizarlos mucho mayor. Entonces, efectivamente, las startups tienen una vida más corta, porque la idea es que el startups sea un ciclo de transición hacia algo más formal. O ya Muchas gracias. Candelaria Castro pregunta, ¿puede tener como target dos nichos? Si tienes dos nichos, probablemente que no sea un nicho al que estás apuntando. Probablemente estás hablando de un modelo segmentado. Ahí sería interesante complementar poder haber podido obtener un poquito más de información sobre cuál es el nicho que tú consideras. Por ejemplo, muchos consideran hoy en día a los veganos nicho, pero la verdad es que los veganos ya no son un nicho, quizás años anteriores lo eran, pero hoy día ya es una población que cada vez va más en aumento. Entonces, si te dedicas a dos nichos, no lo aconsejo, porque cada nicho tiene una forma particular, como les decía, tienen ciertos rituales, tienen cierto lenguaje, participan en ciertos eventos muy puntuales. O sea, el dedicarte a un negocio de nicho sí o sí requiere un gran trabajo de parte tuya por conocer a tu cliente y estar constantemente integrándote a estos canales. Y si efectivamente tú tienes dos segmentos de nicho, no sé si realmente logres posicionarte bien en al menos uno de ellos. Entonces, yo sugiero que partas con un modelo de escalabilidad, es decir, partas centrándote en un segmento en particular, vayas generando las primeras ventas, probando las cosas que te sirven, descartando las que no, y en función de eso ir tomando decisiones. Pero yo revisaría nuevamente la sección de segmentos de clientes. Perfecto. Fernando Estefó nos cuenta, tengo un servicio automotriz. Justo antes de la crisis sanitaria lanzamos el servicio móvil, pero lamentablemente no prende. Campaña en redes sociales y por red de contacto. ¿Crees que me falta generar la confianza del cliente? ¿Qué podemos hacer? Sí, claramente hay un temor por los clientes de dejar que las personas ingresen a sus domicilios, a sus lugares. Lo que habría que analizar es qué es lo que necesita hoy en día las personas. ¿Se están realmente movilizando o quizás el auto permanece en su casa y ya no lo ocupan? Entonces quizás la mantención y todos los servicios automotrices durante estos meses pasen a segundo plano. Podría ser una opción. Pero lo que yo te aconsejo es poder lanzar propuestas a través de redes sociales que no necesariamente pueden ser 100% reales. No quiero que se genere una doble interpretación de lo que estoy diciendo, pero hay una metodología que te invito a que la leas, que se llama metodología Lean Startup, en el cual tú puedes generar, por ejemplo, ciertos productos, servicios que tú comercializas, salas a vender,
y lo publicas, por ejemplo, a través de redes sociales, nuevo sabor, encarga o preordena tu pedido, y vas viendo si que efectivamente hay interés de un servicio en particular. Yo te recomiendo quizás arma una propuesta de valor, trabaja el mapa de la empatía para entender bien cuáles son los temores, cuáles son las necesidades de las personas, y diseña tu propuesta de valor, que quizás sea un servicio un poco más completo, en función de estas necesidades, en función de estos deseos, en función de estos anhelos, y públicalo o a través de redes sociales y ve si que efectivamente la gente hay interés de compra. Si no hay interés de compra, descarta esa idea y prueba otra nueva, ¿ya? Pero mantente siempre en una lógica ágil de ir lanzando e ir rediseñando o replanteándote tus ideas o conceptos previos. Muchas gracias. Giovanna Miranda dice, en tu experiencia, dada la contingencia actual, ¿cuál sería la mejor forma de abordar una posible crisis financiera? ¿Redefinir un modelo de negocio será posible en una pyme? ¿Será posible en una qué, perdón? En una pyme. Sí, o sea, claramente las pymes van a tener que tomar una decisión. Y eso es lamentable. Así como yo le hablaba de reducir los costos fijos, lamentablemente las pymes se ven obligadas o están también en este escenario. Si muchas pymes cuentan con ya un número importante también de trabajadores y no tienen la espalda financiera, no cuentan con inversionistas justamente para soportar o abordar esta crisis. Entonces, sí se puede trabajar en modelos de negocios, es decir, podemos analizar, por ejemplo, cuáles son los costos fijos, los costos variables más importantes, buscar maneras de reducirlo. Podemos trabajar con aliados claves, es decir, podemos tener quizás algún aliado clave que me permita tener alguna materia prima a un costo menor, o quizás adquirir algún producto que yo no tenía y a través de hacemos una sinergia, un trueque de servicios. También pueden ser formas, o abrir nuevos paquetes, generar una estrategia de retención, de fidelización. Son cosas que se me ocurren ahora justamente para poder ir adaptando este modelo de negocio en función de la pyme, pero va a depender también del rubro de la pyme y a qué sector ellos están apuntando. En ciertos sectores esta adaptación a lo que hacen de sus actividades, del modelo de negocio, es mucho más ágil. Pero quizás en otro tipo de pymes que quizás están más ligadas al rubro de la investigación, podría sí tener otras limitantes, ya que disminuir el recurso humano ahí no es una prioridad y no es claramente una buena decisión, porque son los investigadores los que generan el contenido. Muchas gracias. Rodolfo Pérez dice, hoy en día, con toda la contingencia nacional producto del coronavirus, ¿cuáles son los canales más convenientes para la venta de productos que no son de primera necesidad? Instagram se ha transformado en una red muy potente, al igual que ocupar portales, digamos, donde pueden publicitar de forma gratuita, pero yo creo que hoy en día todo se mueve a través de las redes sociales y sobre todo Instagram. Así que explora las distintas funciones. Incluso yo te aconsejo que podrías evaluar la posibilidad de pagar por publicitar tu producto. Si bien estamos en una recesión, aún así la gente no deja de consumir. Y si algo le regenera valor, indistintamente que quizás es como, por ejemplo, quizás nosotros a veces no contamos con un presupuesto muy holgado, pero aún así nos damos ciertos lujos, digamos, o ciertos regalos a nosotros mismos. Entonces, importante trabajar en la propuesta de valor, en que esté muy clara y comunicarla de buena manera a través de tus redes sociales. Y no importa que no sean de primera necesidad, porque yo creo que aún así hay espacio para esto. Aprovecha que la gente está en sus hogares, aprovecha que la gente también, si es que tú tienes, por ejemplo, quizás un producto alimentario que no es de primera necesidad, un snack, por ejemplo, aprovecha que la gente también tiene cierto grado de ansiedad, entonces recurre mucho a los alimentos. Es decir, este escenario plantea cosas que son muy negativas, pero a su vez también abre la posibilidad a que explotemos nuevas oportunidades. Muchas gracias.
Ahora vamos con la última pregunta que le hace Javier Asensio, quien dice, mi consulta tiene que ver con los criterios de segmentación. ¿Qué pasa cuando los usuarios son distintos de los clientes? Nosotros ofrecemos servicio a personas mayores, los usuarios, y quienes nos contratan suelen ser los hijos o nietos, los clientes. En este caso, ¿a quién se considera para segmentar? Ya, es una excelente pregunta. Y me parece muy bien. De hecho, efectivamente, en los lienzos de que nosotros trabajamos con emprendedores, siempre hacemos esa distinción. El cliente no es lo mismo que el usuario. En este caso, por ejemplo, el usuario puede ser un niño, ¿verdad? Pero finalmente el que paga es el adulto, es el papá. ¿Quién toma la decisión de compra? Eso es súper importante. ¿Quién toma la decisión de compra? Y acá deberías trabajarlo como si fuese un mercado diversificado. O podría ser también segmentado, pero el cliente está buscando ciertos atributos o va a estar dispuesto a pagar en medida que el usuario esté feliz. Entonces, todo el valor, el beneficio, debe ir enfocado al usuario, pero también considerando aquellos elementos que son importantes dentro de tus clientes. Entonces, ¿qué te aconsejo para ello? Trabaja con dos mapas de la empatía y diseña un mapa de la empatía para el usuario y diseña otro mapa de la empatía para el cliente. Pero el cliente va a estar contento y va a encontrar valor en la medida que le resulte económicamente viable y en la medida que también su ser querido, su padre, madre, el abuelito que reporte el valor, que se vea beneficiado finalmente de la propuesta de valor. Pero acá lo que se ve es, como mencionaba, trabajar una propuesta específica para cada uno de estos grupos. Por lo tanto, te recomiendo trabajarlo como si fuese un modelo diversificado o segmentado y, como decía, trabajar dos mapas de la empatía para poder adaptar esa propuesta de valor a ese segmento de cliente. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, por tu tiempo y por tu gran presentación. Nos llegaron muchos mensajes preguntando dónde pueden ver esta presentación después. Y les contamos que va a estar disponible en el sitio webinars.umayor.cl. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Feliz de compartir. Estén Y bien. aprovecho la instancia para invitarlo a los distintos webinars que vamos a tener esta semana. Mañana, miércoles 15, presentaremos a las 13 horas Estamos Contigo, donde podrás conocer el balance y nuevos anuncios de la campaña interna de la Universidad Mayor con Mario Orane, el vicerrector de Desarrollo y Gestión. El jueves 16 tendremos dos webinars. El primero será a las 12:30 y se denomina Economía post-coronavirus. ¿Qué esperar? Quien presentará será Bárbara Valenzuela, la directora docente del área de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Y esa misma tarde, el jueves 16, a las 17, tendremos el debate Coronavirus, Filosofía, Fragilidad y Sentido Humano, organizado por la Escuela de Sociología de la Universidad Mayor, donde, moderados por Antonio Leal, se presentarán Jorge Miguel Arteaga, Giorgio Agostini, Cecilia Sánchez y Héctor Velázquez. Así que los invito a seguir conectándose con nosotros. Muchas gracias.